Hola, un saludo. En esta sesión, capítulo 2 de liderazgo personal, de compartiendo aprendizajes para liderar, y hoy tocaremos el tema de moverse sin perderse y capacidad adaptativa en tiempos de cambio. Como lo dije en la sesión, porque esta sesión la grabé, eh, cometí el error de no grabar la sesión en vivo. Sin embargo, la voy a reproducir con las preguntas que me hicieron y muy directo pues como a los puntos que tocamos. Inspirada por el inicio del año 2026, con todos estos movimientos del contexto político, geopolítico, tanto en Colombia como Perú y en Latinoamérica. Decidí tener esta conversación alrededor de los temas de cambio con la capacidad adaptativa, que cada vez se vuelve un tema más exigente en el mundo, tanto laboral como en la parte personal. Entonces, un poco de mí. Mi nombre es Samira Lozada Saleve, me dicen Sami. Soy una persona que nació en Barranquilla, pero he tenido la oportunidad de vivir en varias ciudades como Cali, Medellín, y una conexión muy especial con Lima porque mi esposo es peruano. He tenido una vida llena de desafíos y privilegios, que me han también motivado a poder compartir todos mis aprendizajes. Me encanta aprender, viajar, compartir el conocimiento. Trabajé más de 25 años en el área de gestión humana y proyectos en compañías de consumo masivo, infraestructura y tecnología, y los 2 últimos años eh, me atrapó el tema de ser mentora y acompañar a las personas a que les vaya pues mejor en su entorno laboral y personal. Entonces, pues a eso me estoy dedicando, compartiendo ese propósito. Entonces, básicamente, esto es como un gusto personal de poder devolver como tanto privilegio que he recibido en mi vida por las oportunidades de estudio, de trabajo, de experiencias profesionales y también personales. Entonces, nada, estoy aquí para compartir ese conocimiento, muy orientada en temas de liderazgo personal que se vuelven fundamental a la hora de liderar la vida de uno, también las relaciones y los resultados. Entonces, si eres un líder que está teniendo desafíos con los resultados personales y laborales, y te mueve liderar con más humanidad, y foco en esos resultados sin perderte en eso, pues estos espacios están aquí una vez al mes. Los comparto a través de las redes sociales que pueden ver aquí en la pantalla. Entonces, un poco rapidito, tengo un método que diseñé, que es el método RAP. Tiene 3 componentes: reflexión, acompañamiento y práctica. La primera etapa, se trabaja todo el tema del liderazgo personal, el liderazgo de las relaciones como un segundo momento, y un tercer momento, el liderazgo de los resultados. Y hoy, en este espacio, en este conversatorio, vamos a vivir como los 3 momentos. Entonces, arranquemos. Entonces, liderazgo personal es la primera serie de estos encuentros para conversar, y hoy vamos a hablar de capacidad adaptativa. El ejercicio, siempre hago un símil entre lo que la teoría trae en los libros. Aquí les presento el libro Capacidad Adaptativa de Juan Carlos Scholz. Él es un chileno, escribe este libro, me lo leí. Me pareció interesante traerlo como base metodológica. Van a estar viendo en los slides que cuando aparece la R aquí al lado derecho, o la A o la estamos viajando por la metodología de las mentorías, y que va a guiar esta conversación. Entonces, el libro tiene 2 partes: una que trae todo el contexto de qué es capacidad adaptativa, trae la definición, trae un montón de ejemplos de compañías enfrentando distintos desafíos, unos porque el contexto de donde se movía el negocio se lo exigió, porque llegó de pronto el cambio, o porque la compañía, en búsqueda de nuevos resultados o desafíos, porque eran tal vez compañías de familiares o compañías, unas que las compraban a otras. Entonces, el libro trae un montón de ejemplos espectaculares, y también hace una profunda reflexión de cuando el cambio se vuelve un problema. Y explica que, digamos que cuando viene el cambio, y básicamente es porque hay un desequilibrio, ¿cierto? Entonces, lo que ya se sabía hacer, cambian un poco los desafíos que tiene la organización. Y entonces explica muy bien que lo que las organizaciones hoy más deben desarrollar en esa capacidad adaptativa es: no podemos evitar que el cambio venga. De hecho, todos los días enfrentamos cambios en nuestro cuerpo,
enfrentamos cambios del contexto geopolítico del país donde vivamos. Esos cambios van a llegar. Lo que las organizaciones y las personas debemos ganar en el tiempo es esa capacidad de que viene el desequilibrio y entonces yo vuelvo a recuperar el equilibrio en un tiempo más cortico. O sea, esa brecha, ese desequilibrio se logre cerrar en un tiempo mucho más corto. Entonces, la primera parte del libro trae unos ejemplos muy, muy buenos, se los recomiendo si lo quieren leer. Y la segunda parte ya habla muy de la estructura de cómo incrementar la capacidad adaptativa en una organización, desde el tema de propósito, estrategia, estructura, cultura y talento. Entonces, esa parte también es súper valiosa. eh, Nos ayuda a interiorizar como todos esos elementos, digamos que la primera parte del libro explica muy bien todo lo referente al cambio, el desequilibrio, la brecha y tal. Y también habla en esa primera parte de los elementos contenedores que una organización necesita desarrollar. En la segunda parte hace una explicación muy rica acerca de el estilo de liderazgo, el propósito de de la organización, cómo fomentar esos espacios contenedores para que cuando el cambio venga, entonces esa compañía cuente con un estilo de liderazgo en sus equipos directivos que puedan abrazar ese cambio y que realmente no sean a los que más haya que hacerle gestión del cambio, sino que ellos acompañan que la organización lo cierre esa brecha del desequilibrio de una manera mucho más ágil, porque eso es lo que hoy en día tiene más exigida las organizaciones y entonces el libro explica alrededor de que si una organización tiene un propósito claro, la estrategia, esa estructura también es flexible, cómo la cultura se vuelve un elemento fundamental y estratégico a la hora de tener una capacidad adaptativa en la organización y el talento, pues que es pues como el gran foco de la organización para que el cambio suceda. Entonces, digamos que esa es la parte teórica que trae el libro y vamos a desarrollar la conversación alrededor de un momento de actividad y acá simplemente a nosotros podemos trabajar. Entonces, cuando un problema cuando un cambio se nos vuelve un problema, cuando estamos enfrentados a algo absolutamente desconocido, cuando nos sentimos solo, es decir, viene algo y eso que está pasando yo no lo conozco y empezamos a sentir como un vacío en el estómago, como que yo a qué me estoy enfrentando, ¿cierto? Y me siento solo, o me puedo sentir sola en enfrentando ese desafío. Y lo más duro acá es que estar frente a un cambio para que se me genere un problema es porque eso que es desconocido, siento que pierdo el control y todos de alguna otra manera, pues queremos tener el control de lo que pasa y realmente la mala noticia es que realmente tenemos muy poquito control de lo que pasa afuera. Sobre qué sí tenemos control, sobre yo cómo respondo, qué actitud tengo frente al cambio, cómo me preparo para eso, porque desafortunadamente no existen tantas asignaturas, bueno, de mi experiencia de estudio, ni cuando estaba en el colegio, ni cuando estaba en la universidad y los otros estudios que he realizado, pues realmente no se trabaja mucho el tema de la adaptación o esta parte de ese liderazgo de las emociones para, viene algo diferente, entonces se me activa el reptil que tengo adentro de defenderme y decir, eso no, es porque estoy perdiendo el control de lo que yo creía que sabía y ese desequilibrio que se nos forma por los cambios se vuelve un gran problema. Y entonces aquí las personas realmente no están opuestas a que el cambio llegue, ¿cierto? El problema es cuando en ese desequilibrio hay un silencio grande, no hay explicaciones, no hay ese contexto contenedor para acompañar a las personas y lo más teso que cuando a uno viene un cambio que se le vuelve un problema es que uno no encuentra dónde está el valor en ese cambio. Entonces dice, ¿esto para qué? O sea, no le estoy encontrando un valor y ese desequilibrio genera mucha ansiedad, mucho descontrol y genera una inmovilización de las personas. Es decir, como viene ese cambio, entonces yo no voy a hacer nada, porque hasta que la persona no encuentre que ese cambio le está generando un valor, pues no se va a movilizar. Entonces,
eh, aquí a través de esas fotos que pudieron ver de cuando uno va creciendo, que nace, bueno, estudia, elige una carrera, luego vienen los desafíos profesionales, todos los días estamos enfrentando esto. Entonces, aquí, cuando hicimos el conversatorio, y yo hice una pregunta sobre ejemplos de cuando se genera desequilibrio en las compañías, cómo lo toman y si se refieren a que tienen que hacer acciones porque el desafío es técnico, adaptativo o simplemente lo evaden. Entonces, de los ejemplos que nos dieron, eran ejemplos relacionados, por ejemplo, con la tecnología. Una persona de Perú nos comentaba de que había estudiado ingeniería civil hace muchos años y que ahora con todo el tema de la inteligencia artificial se generaba un gran desequilibrio porque entonces ya digamos como que los diseños de las estructuras, que a pesar que hace 40 años también existían los computadores y los sistemas de información para diseñar las estructuras, ahora con la inteligencia artificial se vuelve todo mucho más desafiante porque hay que aprender otras cosas y que él haya vuelto pues como a estudiar en la universidad sobre inteligencia artificial para estar al día. Entonces acá un poco también es que los cambios no llegan a veces de un momento a otro, sino que las cosas empiezan a cambiar. ¿Y qué implican esto? Estar pendiente del contexto, no, y decía yo en la conversación que no es ir a meter la cabeza en la tierra como hacen las avestruces y decir, esto no es conmigo, eso va a pasar y no tiene que ver conmigo, entonces simplemente lo ignoro. O resulta que el contexto, el entorno te está dando señales, que va a venir algo nuevo. Entonces, con todo el tema de la inteligencia artificial, eh, podemos, con los ejemplos que yo les ponía ahorita, están llegando cosas que no conozco, le tengo miedo a eso desconocido, no le encuentro valor y entonces pues ni lo miro. Pero eso sigue estando ahí, el cambio va a ocurrir a pesar de mis miedos. O sea, porque yo tenga miedo, el cambio no va a parar. Entonces es como la actitud de, venga, que ahora más adelante le puedo decir, ¿qué es eso que está llegando? ¿Eso a mí cómo me afecta? ¿Esto, qué contexto estoy inmerso? ¿Qué implica? A desacomodarme, a que tú quieras estudiar una cosa nueva y además también con todos estos temas de la tecnología, ya ninguna profesión, oficio o arte se salva de estar estudiando porque cada vez hay cosas nuevas y si no las estás entendiendo y si no las acoges como una herramienta que te ayude a hacer mejor las cosas, pues te estás quedando atrás y cuando el cambio venga es que pues estuvo ahí todo el tiempo, solo que te hiciste loco. Y entonces ya después es donde hay mucho sufrimiento porque viene el tema ya cae como balde de agua fría y pues no estamos como leyendo ese contexto. ¿Y qué pasa en algunas compañías? Que simplemente no leen el contexto, pero el cambio igual va a pasar y entonces luego le echan la culpa de que era que no haya conocimiento y realmente es esos elementos contenedores que las compañías necesitan como el estilo de liderazgo, una cultura que esté apalancando la estrategia y cada vez las organizaciones son más de conocimiento, entonces esa cultura debe propender a que si viene un desequilibrio, porque, no sé, ejemplos de las compañías. Eh, los de fusiones y adquisiciones son como los más agresivos, ¿cierto? Pero simplemente con que cambiaron un líder de un área, eso es un cambio. El líder anterior tenía su estilo, hacía las cosas de una manera, viene un nuevo líder y eso genera un cambio. O simplemente hay un nuevo accionista o implementan un nuevo sistema de información, que es un gran desafío para que se adopte la tecnología. Y hay miles de ejemplos. El gran punto acá es que las organizaciones puedan tener un estilo de liderazgo, un propósito claro, cómo conecta con sus empleados y con todos sus stakeholders, no solamente con los empleados, para que esa capacidad adaptativa se fomente, cosa que cuando el cambio venga con ese desequilibrio, la brecha, o sea, el tiempo que se demora en volverse a estar nuevamente no en desequilibrio, sea muy cortico para que haya más agilidad empresarial, haya más adaptabilidad y pues obviamente se logren los resultados. A veces también llegan cambios que no están previstos, como por ejemplo en Colombia, el incremento del salario mínimo, que en Colombia está indexado a todo, es decir,
Es un incremento que impacta no solamente en el salario de las personas ni en los costos de la organización, sino que impacta mucho en la economía porque está todo indexado a este porcentaje. Este año fue un valor superior a lo que típicamente ocurre y eso pues, fue un cambio que llegó sorpresivamente y que implicó a tomar decisiones para poderse adaptar a esa situación. Y bueno, y ya esta semana pasó que lo volvieron el, revisaron pues como ese decreto y sigue habiendo cambios y entonces ahorita hay otra vez la conversación abierta acerca del incremento del salario mínimo. Entonces, en Colombia. Entonces, un poco acá es, en estos desafíos, sí, va a haber mucho componente técnico, habrá muchos temas de conocimiento que las personas necesiten aprender. Sin embargo, si esa capacidad adaptativa no la fomentamos a través de espacios contenedores como líderes que escuchan y líderes que generen confianza con sus equipos de trabajo y realmente sí, la gente sí hable de lo que está, a lo que le está teniendo miedo para lograrlos entender, porque además la gente no se niega a cambiar, la gente generalmente lo que pues, pide es que pues, haya claridad, que haya confianza, que haya transparencia. Entonces, en esos estilos de liderazgo donde hay ese acompañamiento, donde se tiene toda una estructura para acompañar estos elementos, se vuelve mucho más, no fácil, ojo, porque nunca será fácil, pero sí menos doloroso para las personas, porque hay más... eh, se genera un poco más de conexión con los empleados y todo el mundo se involucra en la solución. Y bueno, y las empresas pueden, como la avestruz, meter la cabeza a la tierra y decir, pues eso no es conmigo, lo he dado, pero el cambio igual va a llegar. Lo que pasa es que si no se gestiona, pues es mucho más doloroso. Luego acá, la capacidad adaptativa, bueno, en el libro el autor define capacidad adaptativa que como que dice que es la habilidad de una persona, equipo u organización para enfrentar desafíos para los cuales no existen respuestas conocidas, aprendiendo mientras se actúa y transformando formas de pensar, relacionarse y decir. Entonces acá están viendo unas fotos, acá están viendo unas fotos de cuando yo estaba en la universidad. Entonces yo estudié ingeniería civil en la Universidad del Norte en Barranquilla, estudié becada por la Fundación Carvajal donde trabajó mi papá. Mi papá se murió cuando yo estaba muy chiquita y bueno, hubo unos desafíos económicos en mi casa y bueno, yo estudié becada por la Fundación Carvajal. Estudié ingeniería civil, me gradué, luego me mudé para Cali. Allá empecé a trabajar para un contratista en Cementos del Valle, empecé a trabajar como ingeniera civil y ya luego me pasé para otra compañía multinacional de alimentos y estando en esa compañía, pues yo me fui a un trabajo que era por 5 años y resulta que el trabajo se acabó en los proyectos y bueno, en mi mentalidad, que ahorita les voy a contar un poquito de las prácticas que a mí me han servido, esa mentalidad de abundancia y dije, bueno, cuando se acaben esos proyectos, pues nada, yo no sé, encuentro otro trabajo. Entonces ahí lo que pasó es que me dijeron, mira, entonces hay una oportunidad para trabajar en gestión humana, en el área de compensación, pues yo no había estudiado una especialización en administración con énfasis en finanzas, nada que ver con gestión humana. Estaba embarazada de mi hija mayor, por ahí pueden ver las fotos, desde la ingeniera que resolvía problemas técnicos y tal, pero que la persona de gestión humana de Navisco en su momento había visto que yo tenía buen relacionamiento con las personas, me propusieron pasar a gestión humana y allí era soltar todo lo que yo sabía, era soltar el esfuerzo con el que había estudiado, era soltar, eh, pues, en lo que yo me sentía que tenía el conocimiento para hacerlo y era como un salto al vacío porque entonces era ir a gestión humana, a la área de compensación, que yo siempre pensaba, bueno, y a la gente cómo le ponen el salario, eso de a dónde sale y bueno, tuve la generosidad de tener en su momento un líder. eh, Entonces, fue un cambio grande, yo estaba embarazada, yo dije, bueno, aquí es que entonces no me necesitan, me van a pasar allá para que, no sé, mientras tengo mi bebé y tal. Entonces simplemente fue asumir ese cambio y les voy a contar un poquito como de las estrategias que usé ahora más adelante. Y bueno, aquí en el espacio en vivo hicimos bueno, ese es, me voy a devolver el ejemplo que les traía de capacidad adaptativa.
hay un ejercicio, pues el que lo quiera hacer para la grabación y lo hace, alrededor de capacidad adaptativa. Entonces, aquí un poco es que se tomen unos minutos y piensen en un cambio importante, uno que les genere mucha incomodidad, pensando qué es lo que ese cambio le está pidiendo que usted haga distinto, ¿cierto? En mi ejemplo del cambio de carrera que pasé de proyectos, ingeniería civil, a el área de gestión humana, fue soltar lo que yo conocía y me tocó, no, me implicó aprender cosas nuevas, ¿cierto? Y también había un tema de valor ahí porque era pues como preservar el trabajo, ¿cierto? Entonces, piensen en un cambio que les está generando esa incomodidad y resuelvan estas frases. ¿Qué funcionaba bien antes? Una forma de decidir, de controlar, de comunicar o de liderar. Ese hábito que no me genera, si me genera tensión, desgaste, distancia, confusión, fricción, y lo que este cambio me está pidiendo aprender. Entonces, no es una acción, sino un aprendizaje. Entonces, acá si quieren para la grabación, se toman unos minutos, hacen este análisis. Aquí estamos en la fase de la conversación, que es el de acompañamiento, donde, digamos, les estoy colocando esta pequeña actividad para que todo lo de la reflexión que hemos hablado, del contenido teórico del libro, de mis ejemplos, de mi ejemplo personal, le genere una reflexión que la vamos a poner en acompañamiento haciendo este corto ejercicio. Entonces, si quieren aquí para la grabación y continuamos. Quiero compartir y digamos que aquí las personas en la sesión compartieron algunos ejemplos de, porque el ejercicio es individual, no había que compartirlos, pero sí, pues el ingeniero nos dio el ejemplo de que debía eh, aprender nuevas cosas técnicas de la inteligencia artificial. Otras personas dijeron que un gran desafío de los cambios era como lo que le pasaba a la rana, que se acostumbra, que la metían pues como en una olla con agua caliente y se iba calentando y como que se iba como acostumbrando a la temperatura y que digamos que ese ejemplo de la rana es muy duro, pero pues, realmente sí, pues, como que las cosas pasan y cuando ya, pum, la cosa se pone caliente, ni se dio cuenta. Entonces, las prácticas que yo les quiero compartir que a mí me han funcionado en este cambio y muchos cambios que yo he enfrentado en mi vida están relacionadas, primero, a tener una mentalidad de abundancia. Ahorita les decía que cuando me pasó el tema de trabajar como ingeniera civil en proyectos, a pasar al área de gestión humana, donde yo no me había formado, no tenía la capacitación ni conocía, pero que me fui dispuesta a, bueno, yo aquí, ¿qué voy a aprender? Que la curiosidad es un elemento importante, que esta curiosidad debe estar presente en nuestras vidas siempre, porque la curiosidad nos mantiene despiertos, activos, eh, y esas ganas de aprender. Digamos que cuando venga un cambio, siempre, y le digo porque a mí me pasa, uno siente como una mariposa en el estómago porque, ay, esto va a venir y yo esto no lo sé. Pero entonces como que se prenda una lucecita ya de curiosidad, como de, bueno, y esto, yo ahí qué ganancia tengo, ¿cierto? Eh, Poder encontrar ese valor en el desequilibrio. Cuando yo enfrenté este cambio, entonces yo dije, bueno, ya no voy a trabajar como ingeniera civil. Sí, me costó trabajo mi beca, sacar buenas notas en la universidad, no perderme 6 meses, no perder materias, conversaciones difíciles con profesores exigentes, pero ajá, esto es lo que hay. Entonces, pues en la vida a veces uno tiene que, esto es lo que hay y yo qué voy a hacer con esto. Entonces, uno mira todo lo bueno que tiene. Entonces, estaba dentro de una empresa grande, donde tenía la posibilidad de aprender y es lograr encontrar ese valor en el desequilibrio. Cuando uno, digamos, se los estoy diciendo yo como desde el punto de vista personal, ese desequilibrio yo le encontré el valor. Pero también si estás en una organización y eres un líder, es muy importante que cuides estos aspectos. Y acá me hicieron una pregunta en la sesión de que, bueno, y si hay un líder que no, que tiene que dar una información a su equipo, pero esa información no es muy popular, que entonces que la gente no lo va a recibir muy bien. Y entonces yo ahí comenté que en el espacio no íbamos a hablar de metodología de cambio, pero que típicamente en una organización todo el tema de cambio se debe manejar estratégicamente si sobre todo la organización está viviendo un proyecto, una adopción de tecnología, viene un nuevo líder, van a hacer cambios en la estructura o no sé,
tienen un nuevo cliente, van a sacar un nuevo producto, etcétera. Entonces existen unas metodologías de cambio, N metodologías de cambio, cada organización debe tener, pues, desarrollar su propia metodología, si no quiere que el cambio ocurra a pesar de, y si no se gestiona, pues es más el desequilibrio y demora más tiempo en que se vuelva a lograr el equilibrio en la organización por el cambio. Entonces yo ahí contesté que las organizaciones tienen que trabajan por esa capacidad adaptativa, desarrollan sus propias metodologías y acá viene en esas conversaciones, en ese estilo de liderazgo, que las personas sepan qué valor va a tener ese desequilibrio. Si eso no se identifica y no se comunica bien y no se dice, este cambio está ocurriendo por esto, pues que la gente no entiende lo que no se le explica y no asumir que la gente entendió. Aquí hay que ser claros, hay que explicar todo súper coquito, hay que explicar las cosas más de una vez hasta que la gente entienda y hay que gastarle tiempo a eso, porque eso ayuda a que ese desequilibrio se recupere más rápido. Y monitorear el contexto, ¿cierto? Es no hacerse loco, porque entonces si uno no realmente monitorea el contexto, pues no pasa nada. Pues el cambio va a llegar y uno pues va a estar muy desubicado. Entonces es prepararse, estar bien una cosa y entonces, bueno, yo aquí que estoy ganando, que estoy perdiendo y que se encuentre el equilibrio. Y si estoy metido dentro de un contexto organizacional, es muy importante que eso se logre pues como tal manejarse. Entonces, elijan una de estas pequeñas prácticas para trabajar en su vida. Espero que este conversatorio les sirva de algo en su vida. Este es el libro, Capacidad Adaptativa, acá está la información y bueno, pendiente y atenta en lo que yo les pueda servir y espero que este video sea de su máximo provecho. Que tengan un feliz día.